Capítulo 13. Desorden espiritual. Ya vimos que la esquizofrenia y enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera, incluso a personas cristianas genuinas. Aunque la existencia de demonios, cielo e infierno pueda sonar como un tema raro, el mundo espiritual es muy real, demasiado real como para ser ignorado. Personalmente creo que existe una línea muy delgada entre aquellas personas que sufren influencia demoníaca y las que están poseídas. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a discernir si el problema que estamos enfrentando es físico o algo espiritual, porque no podemos tomar a la ligera esta situación. Quizás podamos arguir que el Nuevo Testamento no habla de enfermedades mentales. Sin embargo, la ciencia ha determinado que la mayoría de nuestras enfermedades son psicosomáticas, es decir, mentales. Por otro lado, como existe la tendencia a tratar estos problemas con distintos métodos, aun con la indiferencia o el escepticismo, es importante advertir que si el trastorno es espiritual, el problema se agravará si los involucrados usan métodos fraudulentos tales como la brujería, la hechicería o la magia de cualquier color. Sin importar cuán sinceros seamos, hay límites y prohibiciones que Dios claramente ha establecido. Es muy, pero muy peligroso entrar a esos terrenos aun cuando exista ignorancia. Pero será algo mucho más serio si hacemos caso omiso a sus advertencias. Aunque la medicina alternativa se ha popularizado, en realidad muchos de los que la ejercen, conocidos como yerberos, son brujos, hechiceros o médiums. No estoy aseverando que todos lo sean, pero debes extremar cualquier precaución, especialmente si estás buscando ayuda espiritual. Si lo haces, Dios no lo tomará como broma en ninguna manera. Solo Jesucristo liberará a la persona y cualquier otro método espiritual, sin importar cuánto te aseguren que es muy efectivo, eso incrementará la posesión demoníaca porque se están abriendo nuevas puertas al enemigo de nuestras almas, el diablo, y lo que solamente era una enfermedad física, ahora podría resultar en una clara posesión demoníaca. Como no todos los cristianos creen que pueden haber personas poseídas, muchos de ellos minimizan el poder de Dios a través de la liberación. Jesús dijo, los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Marcos 16, 17 y 18. Parece ser que una fracción de la declaración de Jesús ha sido relegada por muchos. Se cree que por la imposición de manos una persona puede ser sanada, pero se olvidaron de la expulsión de demonios, quizás porque el diablo les ha convencido a través de un tipo de convenio. Si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Pero Satanás jamás será respetuoso con ningún convenio, porque tarde o temprano atacará a los hijos de Dios. La Iglesia está enfrentando nuevas preguntas para las que necesita respuestas verdaderas. No podemos continuar ignorando las maquinaciones de nuestro adversario, ya que eso nos deja en desventaja. Dios, a través del profeta Oseas, recrimina al pueblo de Israel el poco conocimiento que tenían de él y de su palabra. Eso nos debería poner a temblar. Pedro también nos anima a estar preparados para testificar, pero no solo es con valor, se requiere conocimiento, entendimiento y sabiduría por parte del Espíritu Santo para hacerlo con efectividad. Muchos cristianos que soportan la batalla de un miembro de la familia con enfermedad de esquizofrenia, depresión, trastornos de ansiedad,
trastornos alimentarios y conductas adictivas tendrán preguntas sobre la posibilidad de que haya una participación demoníaca y merecerán respuestas reales, en lugar de escuchar respuestas religiosas y condescendientes, ya que estas conductas pueden llegar a afectar el estado de ánimo, pensamiento y comportamiento del enfermo. Testimonio. A finales de los años 80, dos jóvenes se presentaron en el Hospital México-Americano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, con el propósito de ser evaluados desde el punto de vista médico. Este hospital cuenta con algunos doctores cristianos, entre ellos el que les dijo a estos jóvenes que ellos no podían hacer nada. Les sugirió que buscaran otra clase de ayuda y les dio la dirección de nuestra iglesia. Cuando llegaron ese día, estábamos en una reunión de oración como todas las mañanas. Neftalí traía una Biblia bajo el brazo y Raúl lo acompañaba. Neftalí nos confesó que hacía unos cuantos años él le había vendido su alma a Satanás, involucrándose en el ocultismo y ritos oscuros. Cuando Neftalí escuchó hablar de Jesucristo, él comenzó a interesarse en las cosas de Dios y decidió abandonar el satanismo. Sin embargo, Neftalí ya estaba demasiado involucrado y comenzó a buscar ayuda. Para ese tiempo los demonios se comenzaron a manifestar en su entorno a través de levitación y fenómenos raros. Raúl se quejaba que mientras dormían, la fuerza espiritual demoníaca que Neftalí poseía lo azotaba a él contra el techo. Poco a poco Neftalí fue contándonos su historia. Por varias semanas él y su amigo asistieron a nuestras reuniones de oración, pero nada sucedió. Neftalí nos parecía tan normal como cualquier otro joven de la congregación. Un día, yo me paré detrás de él. Comenzamos a orar como siempre, cuando el Espíritu Santo me indicó que debía cambiar la forma de oración. Entonces comencé a orar en lenguas de manera audible y sin cerrar mis ojos. Te recomiendo que jamás cierres tus ojos cuando estés orando por una persona poseída. El joven se desvaneció cayendo hacia adelante y yo continué orando en el Espíritu. Habíamos 3 o 4 pastores haciendo esa liberación. De pronto pudimos escuchar que desde el interior de su pecho salía un ruido como una especie de ronroneo que nos puso la piel de gallina. Luego el joven puso sus ojos en blanco y comenzaron a brotar sangre de sus lagrimales. Después de ese día tardamos en ver a Neftalí en la iglesia hasta que luego de unas 2 semanas los jóvenes regresaron. Ese día era miércoles. Yo estaba ayudándole a un pastor, amigo mío, durante esa reunión. Neftalí se acercó a nosotros después de concluir nuestra reunión y nos volvió a pedir ayuda. Alguien quiso ayudarnos, pero el pánico se apoderó de esa persona. Por eso, nunca permitas que un nuevo creyente te ayude en la liberación de una persona poseída. Los condujimos a un cuarto de oración, comenzamos la labor. Recuerda que esto no se arregla como si fuera una actividad humana. Por lo tanto, es necesario pedir el respaldo divino. Cuando estábamos orando por Neftalí, sentí que debía voltear a ver a su amigo. Resulta que Raúl tenía una sonrisa diabólica en sus labios, mientras nosotros estábamos ocupados con Neftalí. Le sugerí a mi amigo a orar por Raúl y luego de que él fuera liberado, podríamos seguir con Neftalí. Los espíritus que controlaban a Raúl salieron relativamente rápido. Luego de sacar al joven del lugar, regresamos a orar por Neftalí. Después de orar por él de manera intensa, pudimos saber que la liberación total de Neftalí había tenido éxito aquella noche. Tengo la convicción de que el Espíritu Santo siempre emitirá su testimonio en nuestro espíritu para asegurarnos que las personas fueron liberadas. La liberación no es un rito en el cual funcionen los patrones o modelos religiosos que hemos visto en ciertas películas. Y aunque no hay nada establecido excepto la oración y el ayuno,
debemos tener mucho cuidado en usarlos como estrategia o fuente de poder. Es decir, no podemos confiarnos ni en la oración ni en el ayuno, sino en el poder absoluto de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. He sido testigo de cómo los demonios han avergonzado a algunas personas que han confiado en su propia carne a pesar de haber usado el ayuno y la oración como patrones. Quizás algunos se ofendan con lo que yo creo, pero sin duda la oración, que puede volverse un rezo, o el ayuno, que puede tornarse en una huelga de hambre, nunca podrán sustituir el poder y autoridad del nombre de Jesucristo. Después de muchos años, pude ver a Neftalí compartiendo su testimonio en televisión nacional, exponiendo lo que los satanistas realizan en todos los ámbitos: político, cultural, económico, religioso, etc. Si Dios pudo liberar a María Magdalena, al endemoniado Gadareno, a Neftalí y a miles de personas, sin duda lo hará por ti o por tu ser querido. Atención. Un problema de salud mental puede convertirse en una enfermedad mental cuando los signos y síntomas continuos causan estrés frecuente y afectan la capacidad para funcionar. Una enfermedad mental puede hacerte sentir miserable y puede causar problemas en tu vida diaria, como en la escuela o el trabajo o en las relaciones. En la mayoría de los casos, los síntomas se pueden manejar con una combinación de medicamentos y terapia de conversación, llamada psicoterapia. Oración, ¿en serio? ¿No es maravilloso saber que la oración es la psicoterapia más efectiva que Dios le ha dado al hombre? Dios nos dice en el Nuevo Testamento que si estamos tristes, afligidos, en problemas, desanimados, en sufrimiento, en mal, en padecimiento, que oremos. ¿Qué tiene que ver la oración con la psicoterapia? Muchos de los problemas de depresión no es porque la gente no nos hable, sino porque no nos escucha. Todo mundo está sumergido en sus propios mundos y eso nos provoca el sentimiento falso de que a nadie le importamos. La oración es un método que Dios ha puesto a nuestra disposición para que seamos sanados, consolados y podamos continuar adelante, porque si nuestra oración es sincera, sin tratar de impresionar a los demás, existe la promesa de Jesús que el Padre nos recompensará en público. Respecto a este tipo de psicoterapia, me gustaría enfatizar por qué es tan importante la actividad participativa en el ejercicio de la oración. ¿A qué me refiero con actividad participativa? He observado que mucha gente que acude a las reuniones de oración se han acostumbrado a tomar una actitud pasiva. No hay ningún esfuerzo de participación en ellas y por lo tanto salen igual o peor de lo que estaban. En el libro de Hebreos dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La palabra oración literalmente significa hablar, pero no solo es hablar, sino que da la idea de que algo como el incienso se está quemando en el interior del alma que suplica una intervención divina. La oración siempre se ha tipificado con el incienso. Entonces la oración no es un acto de permanecer en silencio. De ninguna manera es un acto silente o de meditación. Es algo activo. Por lo tanto, por tu propio bien, tienes que esforzarte por participar de manera audible. Entonces, cuando ores de manera adecuada, aunque Dios también escucha oraciones silenciosas, podrás estar practicando una terapia de conversación. ¿Cómo orar? El Padre Nuestro es la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. No se trata de rezar.
El rezo son frases aprendidas que nada tienen que ver con lo que estás sintiendo en esos momentos. La oración nunca será una carga para el alma angustiada. Como hijos de Dios tenemos el privilegio de acercarnos hasta el trono de Dios para exponer nuestra necesidad, aun cuando Él conoce todo acerca de nosotros. Aunque la oración pueda ser un ejercicio ridículo para algunos, solo quien ha probado de la eficacia de hablar con Dios conoce el deleite de su presencia. Aquí está un bosquejo de cómo orar conforme al modelo de Jesús. Número 1. Ve a tu cuarto, cierra la puerta y habla allí en secreto con Dios. Número 2. No uses palabras rebuscadas. Dios te entiende. Exprésate tal como eres y no imites a nadie. Número 3. Reconoce a Dios como tu Padre, que tiene autoridad y poder sobre todo. Número 4. Pide que Él cumpla su voluntad en ti y que te ayude a obedecer. Número 5. Exprésale toda tu necesidad. Dile lo que necesitas en cualquier área de tu vida, sanidad física, mental, emocional o espiritual. Número 6. Pídele perdón por tus pecados, errores u ofensas. Número 7. Perdona a los que te han lastimado. Te sugiero que los menciones por nombre. Número 8. Pide la protección de Dios sobre tu vida. Número 9. Dale gracias por haberte escuchado. Trata de mantener un horario donde nada ni nadie te interrumpa. Los quehaceres y preocupaciones de la vida nos pueden alejar del hábito de la oración y no obtendremos los resultados que deseamos ver en nuestras vidas y en la de nuestros seres queridos. Biblia. Como la psicoterapia tiene como prioridad enseñar al paciente a cambiar patrones en nuestro ser, aparte de la oración, la lectura bíblica desempeña una labor importantísima en este proceso, ya que sin duda nos ayuda a cambiar los patrones de pensamiento. Luego, la línea del pensamiento de Dios comienza a desarrollar otro tipo de sentimientos y por consecuencia nuevas conductas. Esto no es magia. Esto requiere dedicación y perseverancia. La disciplina es indispensable en todo lo que implica vivir en este mundo. A decir verdad, muchos de los pacientes con enfermedades mentales en la actualidad están sufriendo las consecuencias por vivir de manera licenciosa sin importar que hayan sido cristianos o no. Aunque de hecho creo que las personas que han salido voluntariamente de la cobertura del Padre son los más perseguidos y expuestos. Jesús dice que la palabra de Dios es verdad, pero su palabra tiene la poderosa facultad de transformarnos hasta convertirnos en las personas que Dios diseñó que fuéramos. No te conformes con vivir una vida de tercera clase. Parte de los efectos de la esquizofrenia es hacernos creer cosas erradas. Cuando Dios toma control de nuestras vidas y leemos su palabra, Él comienza a hacernos entender que nos creó para ser personas únicas, que no tenemos por qué imitar a los que consideramos superiores. El punto clave de una vida equilibrada es tener una clara percepción de lo que somos, ni más ni menos. Dios nos ha dado diferentes capacidades y nos ha puesto en lugares estratégicos para funcionar de manera activa, de acuerdo a su voluntad. Aunque eso tampoco significa que no hemos de seguir aprendiendo cosas nuevas o perfeccionando nuestras habilidades. Como testimonio propio puedo decirte que la mejor terapia que jamás he tenido es estar en la presencia de Dios a través de lo que llamamos alabanza y adoración. Debo aclarar que no es cualquier canción que hable de Dios, porque aún en esas he encontrado la influencia de la depresión.
Hay una canción cristiana en particular que por alguna razón mi espíritu la rechazó desde que la oí por primera vez hasta hoy en día. Yo no sabía por qué me sentía incómodo cuando la escuchaba, hasta que conocí su historia. El compositor estaba deprimido cuando la compuso. Es cierto que Dios usa nuestras emociones cuando componemos algo, pero el enemigo es un imitador, porque sus estrategias, intenciones y resultados son diametralmente opuestos. Yo podía sentir la depresión y ver los resultados de esa canción en esa persona cuando alguien entonaba esa canción en particular. Es cierto que a veces el Espíritu Santo nos hace llorar, pero cuando Dios lo provoca, nuestra alma recibe descanso, que es justo lo opuesto al llanto que produce la depresión. Es obvio que no cualquier canción cristiana atrae la presencia de Dios a nuestras vidas, así que debes de poner mucha atención al escuchar música cristiana, aunque sea instrumental. Ten mucho cuidado con los recuerdos que permites que se estacionen en tu mente. Aunque sean buenos, pueden encaminarte hacia la nostalgia, después a la melancolía, luego a la tristeza y finalmente a la depresión. En cierta ocasión pude comprobar que cuando no sujetamos nuestros pensamientos, ellos pueden hacer que la melancolía se presente sin ser notada. En mi trabajo, uno de mis compañeros puso un CD con música antigua. La letra de las canciones hablaban de amor y desamor. No bastaron ni siquiera 15 minutos cuando uno de mis propios amigos me preguntó la razón de mi tristeza. Era evidente que mi estado de ánimo se había deslizado hasta el agujero de la tristeza. La Biblia dice que yo puedo sujetar a mi espíritu. Yo tengo control de mi pensamiento por el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí y me demanda que yo cuide el depósito que Él me ha conferido. Es decir, Dios me demanda a ser yo mismo el que guarde mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y lo que Él mismo ha depositado en mí. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Por lo tanto, el deseo de Dios es que permanezcamos en su presencia, que nada tiene que ver con darnos golpes de pecho todo el día. Por otro lado, ¿has escuchado la frase "en el corazón no se manda"? Permíteme decirte que ese es un pensamiento que proviene de una mente errada y débil. Dios nos ha dado un espíritu diferente. Nos ha dado la capacidad y fuerza para elegir si vas a permitir que tus sentimientos te gobiernen o vas a decidir ponerte al mando de ellos de una vez por todas. ¿Cómo gobernar mis emociones? Si pudiéramos comprimir este capítulo, hay 4 mandamientos que nos ayudarán por el resto de nuestras vidas a evitar caer en depresión. Número 1. Estén siempre contentos. Número 2. Oren en todo momento. Número 3. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Y número 4. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Pablo nos dice que estas 4 cosas son las que el Señor espera de nosotros, como hijos de Dios. Si lees con atención, Él las escribe como mandatos. Es decir, no son una sugerencia, sino una orden para los que hemos conocido a Dios. Estar contentos no siempre es fácil, pero estar molestos es más difícil para nosotros y para otros. No siempre se tiene una fe fuerte, pero es bueno saber que el Señor siempre está allí y ama escuchar nuestra oración. Tampoco es fácil dar gracias en situaciones dolorosas, pero si conoces el verdadero carácter de Dios, estarás confiado que de todas las cosas que suceden, Dios saca lo mejor para bendecirnos porque nos ama. Cuando aceptamos ciertas cosas que consideramos adversas, a la larga Cuando aceptamos ciertas cosas que consideramos adversas, a la larga
podremos entender mejor los propósitos de Él. Te sugiero que estudies de manera personal y profunda acerca de la soberanía de Dios. Te sorprenderás cuando descubras que muchos de tus eventos trágicos han sido lo mejor que te ha pasado y que ahora no solo tienes las palabras correctas, sino la experiencia para poder ayudar a alguien más. Después de todo, las cosas que obran para nuestro bien no siempre son placenteras, aunque sí son necesarias para el crecimiento de nuestro ser. Si entendemos y aceptamos que Dios ha preparado todo para el bien de los que lo aman, podremos estar confiados en que su peor diseño, si es que tuviera alguno, es infinitamente mejor que el más brillante de nuestros mejores planes. El diablo te ha vendido la idea de que el sufrimiento que estás enfrentando es normal, pero no es normal para un hijo de Dios. En mi propia experiencia sé que mi batalla espiritual diaria no son los demonios de la gente a mi alrededor, sino mis propios pensamientos que tratan de apartarme de las verdades que encuentro en la Biblia. Satanás es un espíritu manipulador, engañoso y destructivo, de manera que siempre tratará de influenciarte para hacerte dudar del amor de Dios para ti. Si a estas alturas estás decidido a luchar por tu liberación, recuerda que lo más difícil de cualquier batalla es permanecer en la victoria. No puedes darte el lujo de dejar que Satanás vuelva a recuperar el terreno perdido. Y por último, aunque hay muchas cosas más, te recomiendo que nunca le des vacaciones al Espíritu Santo alejándote de él. Es muy fácil olvidarnos de su presencia, pero cuanto más y mejor lo conozcas, más desearás obedecerlo, porque es quien te guía a toda la verdad. Cuanto más nos alejemos de él, menos verdad tendremos en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y abriremos nuestra mente a seguir creyendo las mentiras de nuestro adversario, regresándonos al pozo de donde Dios nos había sacado. Quita de tu vida todo aquello que te esté dañando. Ora a Dios pidiendo dirección en este punto, ya que a veces nos aferramos a cosas físicas, emocionales o espirituales como si se tratara de un tesoro invaluable. Quizás tendrás que romper fotografías, deshacerte de algunas amistades dañinas o dejar de frecuentar ciertos sitios que te traen recuerdos molestos. Lo que pasó, dejó de ser. Si necesitas perdonar, hazlo. Continúa adelante. Quizás tengas que hablar con alguien, pero no significa volver a caminar al lado de esa persona. No te detengas por ningún motivo. Con frecuencia la sanidad es un proceso largo y difícil. Así que no te conformes a volver a caminar en tinieblas como muchos lo vuelven a hacer. Recuerda que Dios ha puesto un sello especial de pertenencia absoluta sobre ti.